Me escuchas en este 11 del 11 del año 2024, lunes 11 de noviembre de 2024. Momento de una actualización. Se revela una entrevista inédita realizada por un periodista al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, la organización criminal más grande a nivel mundial, y que está próxima a ser declarada organización terrorista, aunque no lo quiera Claudia Sheinbaum, por el gobierno de Donald Trump. Comenzamos con lo que dijo El Mayo Zambada presuntamente a este periodista llamado Enrique Osorno en el año 2021. El Mayo da una declaración que da para pensar mucho en cómo piensa un criminal. Declaró prácticamente que Estados Unidos necesita para existir al cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada declara que su negocio criminal lo necesita Estados Unidos. Hacemos algo que necesita Estados Unidos. Eso hacemos. Habría dicho el Mayo Zambada en una entrevista para el periodista izquierdista Enrique Osorno en 2021. Un periodista que particularmente tiene veneración por el movimiento guerrillero EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son los responsables de ocasionar la masacre de Acteal contra pueblos indígenas. Es un movimiento de extrema izquierda, es un movimiento corrupto, hipócrita y sin principios. Nótese que este es el segundo propagandista o periodista, o como se le quiera llamar, de sesgo comunista, después de Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, vinculado al EZLN, y que el Mayo Zambada le concede una entrevista. Zambada declaró: "No se crea que nuestra vida es buena. Batallamos como todos. Hay que trabajar mucho para mantener los negocios y la familia". Bueno, esto con anterioridad otros periodistas lo habían explicado. El Mayo Zambada, como líder del cártel de Sinaloa, tiene que pagar sobornos a muchos funcionarios, a muchos políticos corruptos. Tiene que amañar muchas elecciones para imponer a los criminales de Morena, como presidentes municipales, como gobernadores, como presidentes de la República, dígase directamente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, luchar contra la voluntad del pueblo de México, luchar contra los empresarios honrados, luchar contra los activistas sociales, asesinar periodistas, asesinar políticos de oposición, silenciar a madres buscadoras de desaparecidos por el crimen organizado, debe de ser una empresa muy difícil para alguien como Zambada. Difícil su vida, porque difícil se la hizo él y acabó con la vida de muchas personas inocentes. Zambada también dijo: bueno, antes de continuar con lo que dijo Zambada, quiero hacer un apunte sobre por qué Ismael El Mayo Zambada tiene tanta confianza de buscar a propagandistas, de buscar a personas afines a movimientos criminales comunistas, como es el caso de Julio Scherer. Julio Scherer, para quienes no lo sepan, fue uno de los que impulsó también la violencia de 1968. Un movimiento falso, no estudiantil, organizado por el multiasesino comunista Carlos Madrazo, dirigente del PRI y padre de un político muy reconocido llamado Roberto Madrazo. Carlos Madrazo, discípulo de otro criminal conocido como Tomás Garrido Canaval,
que fue gobernador del estado de Tabasco en 3 ocasiones, y que era un asesino al que se le conocía como el Tragacuras, un masón, callista, uno de los fundadores del denominado PNR, del Partido Nacional Revolucionario, que se creó después del golpe de Estado organizado por las élites masónicas de Estados Unidos, el golpe de Estado de 1910, que equivocadamente se llama Revolución Mexicana. Les explico todo esto para los que son nuevos, porque si no, no van a entender de qué va el asunto. Julio Scherer García era un impulsor de propaganda contra el gobierno de México, junto con los padres de Claudia Sheinbaum, junto con agentes subversivos, académicos comunistas como Ifigenia Martínez, junto con el tío comunista de Carlos Salinas de Gortari, Eli de Gortari, que él estaba vinculado directamente a células terroristas de la Unión Soviética en México. Estaban buscando dar un golpe de Estado y dieron ametralladoras a la gente del supuesto líder estudiantil Sócrates Campos Lemus, quienes el 2 de octubre de 1968 se posicionaron en lo alto del edificio Chihuahua para masacrar a los manifestantes, policías y militares que tuvieron presencia en ese lugar, porque como tenían infiltrado el movimiento, sabían que iba a ocurrir un tiroteo, sabían que ya estaba preparado a hacer eso para alegar una masacre y una supuesta acción de represión por parte del gobierno. Era con miras, con intenciones de aparatos de inteligencia, como la CIA, de dar un golpe de Estado contra México. Eso era lo que se estaba fraguando, lo que se estaba planeando contra México. Y eso lo ejecutaban todas estas personas que estaban secretamente unidas a la organización criminal clandestina conocida como Partido Comunista Mexicano, impulsado fundamentalmente por la familia Cárdenas, que posteriormente crean el PRD masónico, el PRD socialista, progresista, que tomará la figura de López Obrador para impulsarlo como su candidato presidencial en 2006 y en 2012. Todo esto pagado por el dinero de la droga. Es entonces el momento clave de decir que por los nexos Ismael Mario Zambada García es simpatizante del terrorismo comunista. Mi conclusión es esa. Mi conclusión es que el Mayo Zambada, aprendiz de un narcotraficante cubano que se llamaba Nico, lo apodaban el Nico fue amante de su hermana. Bueno, pues el Ismael Mario Zambada tiene simpatías por la revolución comunista, por el terrorismo comunista, por la mal llamada Revolución Mexicana. Por eso mismo pagó la campaña de la judía soviética, atea, comunista, Claudia Sheinbaum. Por eso mismo le concede entrevistas a supuestos periodistas del socialismo internacional. En su momento, Julio Scherer y ahora Enrique Osorno. Que si hacemos memoria de por qué la familia Scherer, la familia del banquero judío Hugo Scherer, vienen a México, pues es precisamente por órdenes de un agente de la banca Rothschild llamado Bleich Roeder. Así que todo esto tiene su correlación. ¿Por qué Sinaloa se convierte en un centro de producción de drogas? Por la reforma agraria del criminal Lázaro Cárdenas del Río, presidente comunista, que adiestró y encubrió en México a la banda de asesinos de Fidel Castro para dar el golpe de Estado contra Cuba. No perdamos entonces en perspectiva que el cártel de Sinaloa, al menos en el mando del Mayo Zambada, era simpatizante o es simpatizante del terrorismo comunista. Y al igual que el Chapo Guzmán, tiene la loca idea de que lo que él hace es como cualquier negocio, es como cualquier actividad económica, que ellos
Dicen, es una necesidad para Estados Unidos. Para poder existir Estados Unidos, dice que necesita la población morirse con sobredosis de sustancias ilícitas. Definitivamente el Mayo Zambada no es una fuente de luz ni de espiritualidad. El Mayo Zambada justifica sus crímenes contra la humanidad diciendo que él en la actualidad es mal visto, pero que quizá algún día será visto como un héroe nacional. Y pone de ejemplo al violador, ladrón, asesino, terrorista Pancho Villa. Dijo el Mayo Zambada en su entrevista que a él también lo llamaban terrorista, pero que ahora lo reconocen como un héroe nacional. Completamente falso. Francisco Villa, en realidad llamado Doroteo Arango, el asesino de sacerdotes, el asesino de todos los hombres que habitaban en San Pedro de la Cueva, fue una marioneta precisamente de la masonería norteamericana, siendo Francisco Villa también masón, al que armaron para ejecutar a ciudadanos mexicanos decentes, a gente de paz, a gente de trabajo, para dar un golpe de Estado contra el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Quién financió el golpe de Estado contra Porfirio Díaz? La familia Rockefeller y el presidente Howard Taft, de los Skull and Bones. Pancho Villa es un traidor a la patria, es un criminal y un terrorista, lo mismo que Ismael el Mayo Zambada. Pero yo sé que el comentario de Zambada va incluso más por encima de esto, porque a él no le interesa si fue eso o no, sino lo que van a decir los libros de historia, los libros de texto, que mandan a escribir criminales como Claudia Sheinbaum o López Obrador. Él está convencido de que algún día estos criminales a los cuales les pagó su campaña lo van a poner como un héroe en la historia de México. Así de equivocados los ideales. Y yo desde ahora digo que junto con todas las personas que me siguen, junto con todas las personas a las cuales yo he escuchado y he aprendido historia, no vamos a descansar hasta que el nombre de Pancho Villa sea borrado de cualquier documento que se le considere como un revolucionario héroe de la nación, porque no lo fue, como tampoco lo fue Emiliano Zapata, como tampoco lo fue ninguno de los criminales guerrilleros, Genovevo de la O, Otilio no sé qué, ninguno de ellos fueron héroes de la patria. Todos los que participaron en la Revolución Mexicana fueron criminales, como Lázaro Cárdenas, Carranza, Obregón, Calles. Todos, sin excepción. Declaró el Mayo Zambada también: ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba, dijo Zambada sobre las declaraciones de Donald Trump de llamar a las cosas por su nombre: narcoterrorismo. Clasificar como terroristas a los integrantes de los cárteles de la droga mexicanos, no solo el cártel de Sinaloa, sino todos. Y allí expresó el Mayo Zambada su temor de ser bombardeados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, porque son organizaciones terroristas. Y él declara, palabras más, palabras menos, que no son terroristas. Dice: nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños. Eso es lo que decía. Eso fue lo que dijo en 2021 el Mayo Zambada a este periodista, que más bien es un propagandista del EZLN, como también lo fue Julio Scherer García. Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos.
hay que razonar estas palabras. ¿Estados Unidos necesita tener 300,000 personas muertas por sobredosis al año? Es el equivalente a una bomba atómica. A varias bombas atómicas. Estados Unidos necesita una crisis de salud, de enfermos, de delincuentes en las calles, de homicidas por dinero de drogas, por venta de drogas, oleadas de migración ilegal de personas que son utilizadas como mulas para cargar sustancias ilícitas bajo la amenaza de matar a su familia o matarlos a ellos. ¿Ese es el negocio que necesita Estados Unidos? Pues hay que responderle al Mayo Zambada que nadie en el mundo necesita eso en su país. Y que Donald Trump ya lo dijo. Los cárteles de la droga mexicanos tienen una guerra contra Estados Unidos. Ahora Estados Unidos va a tener una guerra contra los cárteles de la droga. Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños. ¿Cuántos niños cree usted que ha matado con su negocio? Las frasecitas de López Obrador sobre que otros gobiernos cometieron el error de pegarle al avispero son del Mayo Zambada. Se las enseñó el Mayo Zambada. Así también como las condenas contra la DEA, cuando López Obrador decía que iba a detener o considerar traidores a la patria a todos los que pidieran que se clasificaran como terroristas a los cárteles de la droga, a todos los que colaboraran con los agentes de la DEA o si los agentes de la DEA realizaban operaciones contra el cártel de Sinaloa sin avisarle a López Obrador para que pudiera delatarlos o para que pudiera avisarles a los cárteles y no estar en los lugares donde iba a tener operativo la DEA. Todas esas frases las aprendió del Mayo Zambada. Así lo destaca el libro. El libro sabe perfectamente, el autor del libro sabe perfectamente que utilizó exactamente palabra por palabra las mismas frases absurdas que López Obrador siempre utilizó para proteger a los grupos criminales de la droga. No se le debe de pegar al avispero. El narco es pueblo bueno y sabio que no se reprime con el uso del ejército. El Mayo Zambada recriminó a los Estados Unidos que solamente detienen a los capos y que no saben las fatales consecuencias que ello puede tener. Como siempre, pues parece ser una amenaza a los estadounidenses. El Mayo Zambada incluso se le ocurrió en esta entrevista expresar su particular punto de vista sobre lo que es la paz. La paz no se dice, la paz se hace. La paz surge de la lealtad a los cárteles de la droga, explicó el Mayo Zambada. Por muy leal que ha sido López Obrador a los grupos criminales de la droga, su sexenio termina con 200,000 asesinatos violentos y más de 56,000 personas nuevas desaparecidas. La paz no surgió. López Obrador se burlaba de los mexicanos diciendo que la paz es fruto de la justicia. Pues entiende que no hay justicia, que no hubo justicia y por tanto no hay paz ni con López Obrador ni con su marioneta Sheinbaum. El Mayo dijo algo muy interesante a Osorno. Le dijo que realmente no conoció a Genaro García Luna y que nunca le realizó ningún pago de corrupción. Interesante, ¿no? Dijo que nunca le realizó un pago, pero que no sabía si su hermano, por ejemplo, Reinaldo Zambada, que acusa a Genaro García Luna, que acusa a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y a López Obrador de haberles entregado dinero, que no sabía si su hermano quizá lo habría hecho. No lo sabía. También tenía otro hermano que creo que asesinaron en Cancún. Y bueno, no tendría por qué el narcotraficante pues decirnos la verdad de todo lo que ha sido su vida y de los delitos que ha cometido, ¿verdad? No tendría por qué decírselo directamente a Osorno. Pero sí comentó algo muy importante sobre el peor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador.
el dictador que destruyó el sistema de salud mexicano, el dictador que desapareció el Fondo de Desastres Naturales, el dictador que cometió un fraude por más de 15,000 millones de pesos en Segalmex, el tirano que se robó más de 186,000 millones de dólares del pueblo de México, el dictador que simuló gastos en desastres naturales y se lo robó también, el dictador que hasta la fecha no sabemos en qué gastó 191,000 millones de pesos mexicanos, el dictador que robaba recursos de México para regalárselos a la criminal tiranía de la Cuba comunista, que junto con Sheinbaum ya suma una suma estratosférica de dinero, más de 54,000 millones de pesos que se le han regalado a Cuba, ya sea en material especializado de Comisión Federal de Electricidad, en pagos de falsos médicos cubanos o simplemente en desvíos de petróleo, de gas y de gasolinas a Cuba. Bueno, pues este tal López Obrador, ¿quién es López Obrador para Ismael El Mayo Zambada? Zambada dijo: todo mi respeto al señor. Admiro la persistencia que ha tenido tantos años para buscar lo que él quería y lograrlo. Es alguien que además conoce bien la historia de México y se ve que quiere de verdad al país. Palabras del Mayo Zambada para el más infeliz, cruel, asesino, ladrón, torturador, bestia, presidente que ha tenido este país hasta el momento. Para López Obrador, elogios. Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse. Era de esperarse que el mayor criminal, probablemente a nivel internacional, tuviera elogios para el presidente más asesino de la historia de México. Era de esperarse. Y bueno, luego el Mayo Zambada explica que su negocio no consiste en vender fentanilo. Se siente extrañado, se siente ofendido de que le pregunten que si él vende fentanilo. No vendemos esa cosa. Explica que solamente vende cocaína, marihuana y otras drogas, metanfetaminas. Como si eso fuera poca cosa, ¿no? Como si la coca fuera poca cosa. Como si el fentanilo fuera algo muy terrible y las otras drogas fueran más aceptables, fueran más conservadoras. Qué terrible personaje, ¿no? Se puede ver cómo está completamente desubicado. La luz o la conciencia se le adormeció completamente. Perdió noción del bien y del mal. Bueno, pues este señor que fue detenido por los mismos hijos del Chapo Guzmán, quienes ahora buscan apoderarse del cártel que construyó con su padre, pues ellos lo entregan a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas. Bueno, primero Nuevo México y ahí juntito El Paso, Texas. Bueno, pues esto que les estoy comentando es apenas un resumen de la entrevista que está en el libro de este periodista llamado Enrique Osorno, que dice que le hizo esta entrevista al Mayo Zambada en su propiedad, en su casa ya en el Triángulo Dorado, en 2021. Me he basado en un resumen realizado por el periodista Pablo Ferri del periódico El País. Desde luego que un criminal como el Mayo Zambada no tendría por qué revelar todos los hechos de su trayectoria criminal a un periodista, pero sí considerar que este periodista, Enrique Osorno, como en su momento lo fue el comunista Julio Scherer, fue uno de los pocos privilegiados que pudieron pues sostener esta conversación con el Mayo Zambada, con el mayor criminal, con el capo de capos del crimen organizado. Y entonces entendemos de dónde saca todas sus ideas absurdas Claudia Sheinbaum Pardo, sobre decir que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional del PAN, Marco Cortés, es un traidor a la patria, así lo llamó Claudia Sheinbaum,
por pedirle a Donald Trump que clasifique como terroristas a los grupos criminales de la droga, que un día sí y otro día también, pues cometen masacres. En el estado de Sinaloa ya se superan las más de 550 asesinatos violentos. Y a Claudia Sheinbaum no le importa, dice que eso no es terrorismo. Ponen autos bomba en Chalco, en Guanajuato, y a ella le parece poca cosa. Descuartizan 11 personas, los dejan en una camioneta, incluidos 4 niños, en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, y Claudia Sheinbaum dice que eso no es terrorismo. Que se callen, porque eso no es terrorismo. Asesinan aquí, asesinan allá. Una masacre de 10 personas en Querétaro, que era un estado pacífico, pues se vino a descomponer con los gobiernos asesinos de Claudia Sheinbaum y López Obrador, y nos dicen que no, que nos callemos, que porque eso no es terrorismo, que tenemos que guardar silencio y que las víctimas tienen que desaparecer. Eso es lo que hace Claudia Sheinbaum. Decapitan al alcalde de Chilpancingo, Guerrero, grupos criminales, y a Claudia Sheinbaum también le parece poca cosa. No hay narcoterrorismo. ¿Sabe qué? En el extranjero sí saben que hay narcoterrorismo en nuestro país. Incluso gente de Indonesia está horrorizada con la noticia de la masacre en Querétaro, en un bar donde dejan 10 personas sin vida y 13 heridos. Vamos con nuestra siguiente nota. Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firma un acuerdo de seguridad conjunta con el gobierno comunista de Norcorea. Fueron aceptados ya por el Parlamento ruso, por la Duma, el pasado 8 de noviembre. Así que la seguridad mutua que se puedan brindar está pactada. Vamos con nuestra siguiente nota. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump sostiene llamadas telefónicas con más de 70 líderes de Estado mundiales. La llamada que sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue junto con el empresario sudafricano Elon Musk, quien se dice que fue pieza vital para su triunfo electoral 2024. En su llamada con el líder de Estado Vladimir Putin, Donald Trump pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, evitar que la guerra con Ucrania aumente de intensidad, tenga una escalada. Propone que se hagan negociaciones de paz y le recuerda que hay una fuerte presencia militar estadounidense en Ucrania. Corea del Sur. Bueno, pues en Corea del Sur lanzaron una novela basada supuestamente en un universo paralelo del hijo del emperador católico mexicano Agustín de Iturbide. En Corea del Sur hacen una caricatura conocida como manhwa que habla sobre el hijo del emperador Agustín de Iturbide. Los surcoreanos, pues al parecer tienen muchas intenciones de cada vez más conocer acerca de la tan impactante, tan impresionante historia de México. En Estados Unidos, Donald Trump gana definitivamente las elecciones presidenciales. Gana el estado de Arizona y con él suma 312 votos del colegio electoral, mientras que Kamala Harris queda con 226 votos. La derrota es aplastante para Kamala Harris. Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos número 47, si no mal recuerdo, porque la primera vez fue 45, el 46 es Biden, entonces sería el presidente 45 y 47 de los Estados Unidos. Felicitaciones, porque verdaderamente la tuvo muy difícil. Muchas fuerzas de sicarios, fuerzas muy peligrosas, se conjuraron contra Donald Trump
y contra todo pronóstico está venciendo. Fuerzas temibles, se dice que incluso los grupos criminales de la droga mexicanos le metieron dinero a tratar de corromper las autoridades de Estados Unidos y no lo lograron. Afortunadamente no lo lograron. El triunfo electoral de Donald Trump puede significar muchas cosas buenas para el mundo, pues ya en su primer periodo, pese a haber seleccionado a personas que hoy reconoce nunca más volvería a seleccionar para su gabinete, concedió al mundo 4 años de paz. Desde siempre hemos visto que los gobiernos demócratas se caracterizan por ocasionar conflictos. Los 8 años de guerra, sangre, destrucción ocasionados por Obama deben de ser recordados con objetividad. El horror que se vivió durante los años de Bush, el del Partido Republicano, pero bien vinculado a la misma mafia que Obama, que Clinton, pues también son recordados de forma triste. Y en todo eso, pues llega un político, llega un empresario que no era propiamente un político de carrera, y se propone, gana y concede 4 años de cese de conflictos. Las promesas de Donald Trump para su gobierno. Bueno, pues dice que va a acabar con la migración ilegal y sobre todo que va a deportar a delincuentes. Los medios de comunicación intentan meterle miedo a los migrantes hispanos en Estados Unidos diciendo que los van a deportar. Eso es una falsedad. Donald Trump quiere utilizar incluso a la Guardia Civil estadounidense para combatir a pandillas criminales, sobre todo suramericanas, que se han establecido en los territorios de Estados Unidos. También planea imponer aranceles de hasta el 20% contra los productos chinos. Busca desincentivar que el mundo haga negocios con China. Busca también liberalizar los medicamentos, para que los medicamentos tengan un costo asequible. No habla de subsidios que solamente le llenan los bolsillos a las farmacéuticas, él habla de liberalizar y de elevar la producción de medicamentos para que el aumento de la oferta haga descender los precios. En su cuarto punto, Donald Trump habla de limitar, incluso eliminar, las cirugías transexuales que esterilizan, que dañan de por vida a menores de edad. Él quiere acabar con eso, quiere acabar con las clínicas que dan esos, pues ni siquiera podría llamar tratamiento médico, o sea, hacen un trastorno hormonal en las personas. Habla también de poner controles de edad para las personas que quieran someterse a esos procesos y que sean también evaluadas pues más por el aspecto psicológico, porque obviamente si una persona tiene un problema con su identidad, un problema emocional, la solución no está en modificar su cuerpo con daños irreversibles. En su quinto punto, Donald Trump planea despedir a todos los fiscales que han estado implicados en la liberación de criminales y se teoriza, que vinculados a George Soros, o mejor dicho, al hijo del multimillonario que le declaró la guerra a Donald Trump, conocido como Alexander Soros. Dice que los fiscales estarían corruptos y que entonces es necesario ponerlos bajo investigación y en su caso removerlos. El sexto punto es acabar con la censura, con la persecución en redes sociales como Facebook, Google, entre otras redes sociales en las cuales se ha censurado, se ha limitado la libertad de expresión cuando se habla de cosas que no le gustan a los directivos. 7. Donald Trump habla de declarar abiertamente la guerra contra los cárteles de la droga mexicanos. Y esto es lo que tiene más nerviosos, desde la detención del Mayo Zambada, a narcopolíticos como Claudia Sheinbaum y como López Obrador, los que cínica y descaradamente han rendido la plaza a los grupos criminales de la droga, con todo el horror, con toda la destrucción que estamos experimentando, con todas las noticias desafortunadas, desagradables que tenemos que escuchar todos los días. En tanto que ella,
Pues en tanto que ella invierte una barbaridad en propaganda, en cuentas falsas, en canales de YouTube, en inundarnos con propaganda basura, que si ella cargó a una niña, quiere presentarse tierna, esta asesina que está detrás de impulsar los abortos a 9 meses de gestación, Claudia Sheinbaum, que hablaba de los niños con falda en las escuelas porque es una promotora de la transexualidad infantil, una depredadora contra la infancia mexicana. Esta bruja, porque no hay otra forma de llamarla, porque también invocó a demonios en el Zócalo de la Ciudad de México llamando a los espíritus inmundos de los nahuales en un ritual con brujas, y no me estoy inventando nada, búsquenlo ustedes, compruébenlo, no me crean. Pues esta señora ha difundido de forma ridícula, absurda, porque no te queda, Claudia, cargando a una niña que no sabe en las garras de qué depredador, de qué monstruo está. En Estados Unidos, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., compartió un video haciendo referencia a Zelensky y que ha recibido mucho dinero del gobierno de Joe Biden. Más de 75 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, 75 billones de dólares, que destinó Biden para seguir impulsando un conflicto que supera el 1.000.000 de personas muertas entre civiles, militares rusos, ucranianos, etcétera, etcétera. Si se hubiera dejado de financiar la guerra, pues esta no hubiera continuado, es prácticamente un conflicto forzado. Los enormes gastos que ha hecho Biden para seguir impulsando el asesinato de miles de niños en la Franja de Gaza, en el Líbano, no solamente niños, prácticamente pues todas las víctimas colaterales de la guerra entre Israel, el Hamas y el Hezbollah e Irán. Si se hubiera suspendido todos esos envíos de fuertes cantidades de dinero, la inflación no se hubiera disparado como se disparó en el gobierno de Biden. Finalmente, el promover todas estas guerras fue lo que termina de manera contundente demostrando la mala gestión de Joe Biden y por qué los estadounidenses, las mujeres blancas, pese a todos los cuentos feministas, pese a todos los cuentos de propaganda de odio de sexos, odio de clases, odio de razas, ¿por qué los afroamericanos dijeron vamos a votar por Donald Trump? ¿Por qué los hispanos, el 54% de los hispanos, votaron por Donald Trump? Dura derrota para el narcotraficante López Obrador, que les había pedido a los hispanodescendientes no votar por el Partido Republicano, porque López Obrador decía que es traición a la patria llamar a los narcotraficantes terroristas. Así como Claudia Sheinbaum, que dice que es traición a la patria quejarse de los narcotraficantes. Aprovecho para pedirte que me des tu poderoso me gusta y que compartas mi programa de radio con tu familia y amigos si estimas que esta información es valiosa e importante. También a que te suscribas en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con /F. O si lo prefieres, puedes encontrarme en youtube.com/HRZ Radio. Continuamos. Intensa actualización. En Argentina, lamentablemente, digo lamentablemente porque es algo atroz que hagan esto, pero qué bueno que lo han detenido si es el caso, detienen a un sacerdote por presunto abuso sexual en Córdoba, Argentina. En el Líbano, como consecuencia de azuzar el conflicto entre Israel y los grupos terroristas islámicos, que debemos de recordar que Morena respalda al grupo terrorista islámico Hezbollah. Pues bueno, en el Líbano aumenta a 3.189 personas sin vida por los ataques del Estado de Israel contra el Hezbollah. Hay muchas víctimas colaterales de esta guerra. En Costa Rica, miles de personas marchan contra la legalización del aborto en San José.
En Estados Unidos, tiroteo en una universidad de Tuskegee, en Alabama, deja como resultado a una persona sin vida y 16 heridos. En Honduras, decomisan 64,000 arbustos de coca que se usan para hacer la droga en una reserva forestal muy famosa de Colón. 64,000 arbustos. Legado de un narcopresidente que se conocía como Juan Orlando Hernández y que fue condenado a más de 40 años de prisión. Por tanto, lo que estaremos pensando es que el destino de Genaro García Luna, de Juan Orlando Hernández, es el destino que le espera al criminal López Obrador. Es el destino que se merece. En Estados Unidos, en Pensilvania, más de 180,000 Amish habrían votado a favor de Donald Trump contra los mandatos de algo aplicarse médicamente obligatorio. No lo puedo decir. En respuesta, el Departamento de Agricultura arremete contra la empresa de leche del ciudadano estadounidense Amish, Amos Miller. Le acusan de vender leche sin pasteurizar, lo cual propiamente no sería malo para la salud per se. Vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con los acontecimientos históricos importantes de un día como hoy. Regresamos. Rápidamente con los acontecimientos más importantes de un día como hoy. En el año 1215, en Letrán, actual Italia, comienza el Concilio de Letrán IV, que define la doctrina católica de la transubstanciación, el proceso por el cual el pan y el vino se convierten en la carne y sangre de Cristo Salvador. Año de 1500. En Granada, España, el rey de Aragón, Fernando el Católico, y el rey francés, Luis XII, se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada. 1563. En el Concilio de Trento se promulga el decreto Tamezzi, que regulará hasta el año de 1947 la forma del matrimonio canónico. Es muy notorio que 1947, 1948 también hubo cambios importantes dentro de la Iglesia. En el 48, por ejemplo, es la última vez que se publica el Índice de Libros Prohibidos, que era una importante guía sobre las ideas que estaban en contra del magisterio de la Iglesia y sus autores. Año de 1634, en Dublín, Irlanda. Debido a la presión del obispo hereje anglicano protestante John Atherton, la Cámara de los Comunes dicta la ley Anac 40 Punishment 40 Pies of Buggery, o lo que es lo mismo en español, una ley para el castigo del vicio de la sodomía, que estaba basado en la ley de la sodomía o ley de sodomía, votada un siglo antes en Londres, Inglaterra, por presiones de Thomas Cromwell. Lo que yo no sé es cómo podían, los policías o los que sea que investigaban este delito, cómo comprobaban que alguien había cometido ese acto contra natura. Creo que eso sería necesario revisarlo. 1673. Ucrania, en territorios de Ucrania, se libra la batalla de Kotin. La mancomunidad de Polonia-Lituania, bajo el mando de Juan III Sobieski, fuerzan la retirada de la invasión del ejército otomano,
En esta batalla, los cohetes, que eran un adelanto tecnológico impactante para ese tiempo, 1673, creados por Siemierz Siemenovics, que vivió entre el año 1600 al 1651, son utilizados con gran éxito. 1675. El lógico matemático alemán Gottfried Leibniz demuestra el uso del cálculo integral por primera vez para calcular el área debajo de una gráfica, con la definición de y es igual a función de x. Bueno, y ahora ven que ya pues los que conforman el gobierno de Morena pues quieren ilegalizar, quieren prohibir, o creo que ya lo hicieron, que se enseñe cálculo integral y cálculo diferencial en las preparatorias. Cada vez más quitan áreas del conocimiento a las nuevas generaciones. Año de 1724. En Londres, Inglaterra, es ahorcado Joseph Bluesky Blake, un ladrón que intentó degollar al jefe de la policía, conocido como el cazador general de los ladrones, Jonathan Wild, en el Tribunal Penal Central de Old Bailey. El 24 de mayo de 1725, el mismo Jonathan Wild, que se le conocía como el policía cazador general de los ladrones, sería ahorcado tras descubrirse que él lideraba una red de crimen organizado. Pues algo así como un Genaro García Luna, algo así como lo que le espera a Omar García Harfuch, el narcopolicía de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues también pasó algo así en Londres. Estoy hablando según la información que tengo. Yo no sé si ese tal policía o superpolicía Jonathan Wild en el año de 1724 pudo haber sido acusado injustamente o no. Lo que se supo en aquel entonces es que, siendo jefe de la policía, lideraba una organización criminal. Que se presta mucho, ¿no? Se presta mucho que el jefe de la policía, pues teniendo contactos, pueda lucrar con ese cargo. 1750. En Lhasa, Tíbet, se desatan protestas violentas tras el asesinato del rey tibetano, posiblemente ordenado por el Dalai Lama. Serán reprimidas con violencia durante varios días. Sí, por el Dalai Lama, por el líder mundial del budismo, que es una secta satánica. Hablo del budismo original, no de aquello que creen los occidentales que es el budismo. El budismo original es brujería y hasta es una forma extraña de ateísmo. Pero eso es. Y no es pacifismo. 1831. En Jerusalén, Estados Unidos, Nat Turner es ahorcado por incitar a un levantamiento de los esclavos negros. 1887. En Estados Unidos, el gobierno ejecuta a 4 anarquistas conocidos como los Mártires de Chicago, así nombrados por la izquierda, que acuérdense que la izquierda significa rechazar a Cristo. Es de la cábala de izquierda. Condenados a muerte por el proceso de los hechos de revuelta de Haymarket, una huelga del 1 de mayo para ganar supuestamente una jornada de 8 horas de trabajo con sueldo completo. Por si no lo saben, pues los fundadores del anarquismo, yo no sé estas personas, pero los fundadores del anarquismo, los ideólogos, como Proudhon o como otros personajes, en este momento no me acuerdo del otro, Mikhail Bakunin, bueno, pues todos ellos eran satanistas y tenían oraciones al demonio. Así que, para los que no sepan, para los que estén pensando que el movimiento anarquista es un movimiento ateo, están en un completo error. Un movimiento satánico, lo mismo que el marxismo. Claro que con menos frecuencia hablo del anarquismo. Y yo sé mucho de anarquismo, porque si bien a mí el marxismo nunca me convenció, yo leí muchos libros de anarquismo. Y en algún momento pues dije que podría ser algo viable. Pero rápidamente me di cuenta que era una doctrina satánica porque así lo encontré en sus propios libros. Vamos con nuestra siguiente efeméride. En 1887, en Colombia,
se estrena oficialmente el himno nacional colombiano. 1944, en la Alemania de Hitler, en la Alemania nazi, el doctor Erich Gostl, miembro de las Waffen Staffelstellt, gana la Cruz de Hierro en reconocimiento por la valentía en combate, después de perder parte de su rostro y los ojos en la batalla de Normandía. Mejor le hubieran pagado algo más. Mejor le hubieran dado una fuerte suma de dinero o lo hubieran operado. Año de 1918. Bueno, pero se supone que era una condecoración de honor. 1918. En Polonia se independiza de Alemania. Józef Pilsudski asume el mando militar como gobernante de ese país. 1951, en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Una política presuntamente impulsada por Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón. Ella lo hace por primera y última vez porque enfermó de cáncer. En el Policlínico, presidente Perón, su esposo Juan Domingo Perón, sería reelecto como presidente constitucional de Argentina. Que, por cierto, pues por ahí hay un discurso de Eva Perón diciendo que las mujeres no tienen que pensar, que Perón piensa por ellas. Y bueno, pues toda la polémica, ¿no? Porque estos movimientos populistas, un tanto demagógicos, yo no sé si clasificar a Perón de qué lado, porque fíjense que en Argentina los comunistas, los chavistas, los peores se declaran peronistas. El dictador brasileño Lula da Silva tiene una opinión muy favorable sobre Perón, siendo que Perón se entendía con el partido nazi, con los fascistas. No le molesta eso a los comunistas. Y es que resulta ser que después de tener buenas relaciones con pues Hitler, con el fascismo, con los refugiados del nacionalsocialismo en Argentina, pues resulta ser que Juan Domingo Perón también entabla buenas relaciones con el criminal Fidel Castro. Entonces yo creo que ese de su movimiento justicialista pues termina entrocando también con la demagogia del dictador Fidel Castro. Juan Domingo Perón, pues bueno, deja una Argentina totalmente convulsionada, deja una Argentina con muchísimos problemas, y entonces empieza ese problema de una Argentina que pues tiene que enfrentarse la población civil a defenderse de la invasión de los chavistas, bueno, en ese entonces no chavistas, de los castristas, que enviaba Ernesto el Che Guevara, los criminales montoneros. Entonces como que Perón dejó esta ola de demagogia muy fuerte y quien queda al frente del gobierno es Estela Perón, una de sus amantes. Entonces les digo, o sea, no sé si tuvo un periodo bueno el gobierno de Perón, porque hubo algunas cosas, algunos adelantos tecnológicos, un Producto Interno Bruto muy sobresaliente de Argentina, pero también hubo otra etapa de decadencia muy mala del peronismo, que es reciclada o que es retomada por los chavistas. Año 2014. Pierden la vida 11 mujeres indias en Chhattisgarh, India, tras someterse a una cirugía de esterilización que formaba parte del programa, entre comillas, gratuito médico, ofrecido por el gobierno dictatorial. Por el gobierno, vamos a decir. No sé si era muy autoritario, pero bueno, un gobierno. Intenta reducir el crecimiento demográfico del país, porque tienen un problema de sobrepoblación. Muchos más indios que chinos hay en el mundo. Y bueno, esos son los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Y es así como llegamos al final de esta emisión. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Si te gustó el programa, por favor, dale me gusta, comparte, comenta qué te gusta, qué temas te gustaría que reforzara en esta emisión. Y si puedes, pues haz también un donativo para que continúe este programa. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima.